abrir las Escrituras al Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Lucas 19. Vamos a leer el versículo número 8 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo oyó, ¿verdad? Ya también hay quietud. Dice así la palabra. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias. Anticipadamente te agradecemos lo que hablarás a nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, toda la honra y toda la gloria es para ti. Oramos por nuestros hermanos, por nuestras familias que están fuera del país. Bendícelos. También, Señor, oramos por los que están con nosotros conectados a esta hora y en diferido, que también esta palabra les pueda ser de mucha bendición, de mucha luz y de mucha esperanza para sus vidas. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Padre, que sigas obrando en la vida de la madre de nuestro hermano Leo Van Helber y de Diana Corbix, Señor. Sé propicio en sus vidas. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Vamos a leer desde el versículo número 1 para que tengamos un mejor contexto en el hecho de recordar con algunos detalles esta porción de las Escrituras. Dice así el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Fíjese bien, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hasta ahí vamos a llegar. El tema para esta mañana, tal vez en su contenido pueda diferir un poco, y sería bueno quizás aunque sea fuerte el contenido en el hecho de que no está literalmente dirigido hacia el tema,
El tema es lo que significa saqueo. El tema es Dios se ha acordado. Ese es el tema. Dios se ha acordado. Y lo puede poner con signo de interrogación, todavía mejor. Eso es lo que significa la palabra saqueo. Y es exactamente a Zacarías. Zacarías es exactamente lo mismo. Dios se ha acordado. No es en sí el significado del nombre que Dios se olvide, sino que es una manera, es una forma del sentir y del pensar humano. Nosotros tendemos a creer que así como pasa en la vida del hombre, así pasa con Dios. El hombre se puede olvidar de uno. Nosotros nos podemos olvidar de los demás, pero Dios no se olvida de nosotros. Pero la expresión es de esa manera. Dios se acordó de mí, o Dios se ha acordado de nosotros. Entonces, cuando pienso y analizo el significado de saqueo o Zacarías, le encuentro mucho sabor, porque esto entonces significa que si Dios se acordó de mí, si alguien se acordó de mí, es porque ya me conocía. Y qué tremendo que no solamente en cuanto al origen que nosotros manejamos como ministerio, y que muchos ministerios no lo manejan, de lo cual nosotros lo respetamos, pero nosotros sigamos con lo que Dios nos revela por algún propósito. Entonces, no solamente en cuanto al origen de que Dios nos conoce, y no como tradicionalmente se enseña que nos conoce en el pensamiento. No, nos conoce en nuestra vida real espiritual, no en el pensamiento. No es que nos iba a crear y que por eso estábamos nosotros en el pensamiento de Dios. No, no es así. Y esto tiene que ver mucho con nuestra preexistencia, a la cual muchos ministerios le nombran que es algo diabólico. No es así. El Señor habla mucho sobre la preexistencia, sobre su preexistencia, etc. También esto tiene que ver con esa predestinación, tiene que ver increíblemente con el preordenamiento. Al ver esta porción, cuando Zaqueo sale corriendo y se sube a un sicómoro, y el Señor va a pasar exactamente debajo de él. Y cómo se podía imaginar Zaqueo de que en el instante en que él iba pasando debajo de él, de Zaqueo, él iba a levantar sus ojos a la vista y lo iba a mencionar por su nombre, cuando humanamente nunca lo había visto ni lo había conocido. Y lo llamó por su nombre, y su nombre hasta ese momento se dio el por qué se llamaba Zaqueo. ¿Ve lo maravilloso de esto? Y así exactamente eso ha pasado en la vida de nosotros. No era una casualidad que Dios hablara a nuestro corazón. No es una casualidad que Dios nos sedujera con su amor al dirigirse por primera vez nosotros a escuchar su palabra y enamorarnos de Él y decir: yo renuncio a todo, aunque no lo concebíamos en nuestra mente, en nuestro raciocinio. Estábamos diciendo, aunque lo ignoráramos: Señor, yo lo dejo todo por ti, al aceptarlo. Porque esa es la verdad del que acepta a Cristo. Renuncia a todo, aunque no lo sabe. El proceso lo llevará a renunciar de todo. Hay cosas que hasta en el proceso nosotros conocemos y nos damos cuenta. Entonces, es maravilloso cuando yo pienso: Dios se ha acordado. Es que ya me conocía, es que yo estaba en sus propósitos, es que Él ya me tenía en sus planes. Y aunque posiblemente yo piense que no hay solución, porque en este caso vemos el caso de una persona que no había solución en su vida. Era una persona que era aborrecida por todo el mundo, tenía una infinidad de defectos, y me da tristeza cómo un hombre tan bello como Zaqueo, que nosotros
humanicemos el nombre y lo pongamos como un sobrenombre o como un nombre despectivo. Al decir Zaqueo es mencionar a una persona pequeña, es decirle prácticamente enano a alguien. Es triste y lamentable como un hombre tan bello, tan especial, nosotros no le pongamos a uno de nuestros hijos Zaqueo, porque lo más seguro es que se van a burlar de él. ¿Ve cómo el diablo se anticipa a querer arruinar un bello nombre? ¿Ve cómo el diablo se anticipa a usar la música en nuestra vida primera, antigua, si fuera del Señor, para que hoy nosotros no disfrutemos la música, para que nosotros no disfrutemos la danza en el Señor, porque es ridículo, porque venimos de un mundo donde bailábamos hasta de cabeza? Es tremendo cuando usted, después de convertirse, le amanece, usted puede separar esa gran cantidad de cosas negativas y a usted ya no le importa pagar el precio de salir corriendo y subirse a un árbol si es necesario. Amén. Para funcionar su gran imperio mundial, los romanos cargaban de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Y digo esto para que usted comprenda quién era Zaqueo. Los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno secular y a sus dioses paganos, pero aún así ellos estaban obligados a pagar. Ellos estaban conscientes el destino de sus impuestos, pero ellos aún así estaban obligados a pagar y los pagaban. Ahora, los colaboradores de impuestos, o los cobradores de impuestos, mejor dicho, los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares de Israel. Esto es muy importante por el hecho de que el Señor llegó a la vida de este hombre que estamos hablando y lo llamó por su nombre. Esto debe haber sido impactante para Zaqueo. Primeramente, porque él había oído de Jesús. Segundo, él sabía quién era él y cómo era él. Y tercero, que alguien al cual él de seguro por lo que ha oído admira, porque mire qué tremendo lo que él hizo para poderlo ver, admira, qué tremendo y qué impactante es que se dirige hacia él por su nombre, no por publicano, no por jefe de publicanos, sino por su nombre, el nombre que un día sus padres le pusieron para bendecirlo. Porque cuando usted busca un nombre hoy en Cristo, usted busca un nombre para sus hijos o para sus hijas, usted busca un nombre para bendecirlo. Y posiblemente muchos de nosotros estamos decepcionados de nuestros hijos porque a lo seguro están siendo publicanos. O se están volviendo publicanos, pero hay esperanza de que Dios se acuerde de ellos. Hay esperanza, porque cuando usted le puso ese nombre, lo hizo con todo su corazón. Amén. Mire qué tremendo el Zaqueo. Para que tenga ese nombre es porque sus padres de seguro amaban al Señor. Amén. Entonces, imaginen, los más impopulares en Israel eran los cobradores de impuestos. Y él era el jefe de ellos. Imagínense qué tremendo. Note el énfasis que estamos dándole al tipo de hombre, al que nosotros aborrecemos, al que nosotros detestamos, al que nosotros condenamos, al que nosotros despreciamos, al que nosotros señalamos, al que nosotros marginamos, al que nosotros maldecimos, del cual nosotros nos alejamos, del cual nosotros no queremos nada que ver con ellos, de lo cual nosotros no queremos una amistad ni tampoco tener una confianza de llegar a sus casas.
Él era jefe de todos ellos. Ahora, ¿no se ha preguntado usted al darse cuenta, posiblemente usted ya lo sabía, que es lo más seguro, pero al darse cuenta, ¿quién era Zaqueo? ¿Cómo era Zaqueo? Entonces, ¿no se ha preguntado qué llevó a Zaqueo a convertirse en jefe? Primeramente, ¿qué llevó a Zaqueo a convertirse en cobrador de impuestos? En publicano. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo lleva a uno a degenerarse? Porque a mí me duele en gran manera, hermano. Estamos hablando de un hombre israelita, un hijo de Abraham, un hombre de Israel en el tiempo de Jesús, un hombre que tenía un nombre muy bello en el Señor. Dios se ha acordado. Se llamaba Zaqueo. En el antiguo pacto se llamaba Zacarías, porque viene de la misma raíz. Entonces, qué tremendo, porque ¿a cuántos de nosotros nos duele y cuántos les dolemos nosotros a otros de ver de que cómo los niños nacen en la iglesia y cómo van creciendo y cómo se van desviando? ¿Quién los está volviendo? ¿Qué los está convirtiendo en publicanos? Y quiero decirle algo. Aquí vemos a un hombre que se fue, es duro lo que voy a decir, un hombre que se fue prostituyendo. Cuando una persona, cuando un niño, cuando un joven o un adolescente, cuando un joven y aún hasta un adulto se desvía, se prostituye, ¿qué es lo que hace que se prostituya? ¿Qué es lo que hace que se descomponga? ¿Qué es lo que hace que se contamine? ¿Qué es lo que hace que se desvíe? Algo lo ha desviado, algo lo ha contaminado. Y lo maravilloso sería para nosotros como adultos, que no seamos nosotros como padres los responsables de que nuestros hijos que se llaman Zaqueo se vuelvan publicanos. Y peor aún, que se vuelvan jefe de publicanos. O jefe de cobradores. Personas impopulares, personas aborrecibles. Hermano, es terrible, aunque uno no quiera. No en sí a la persona, pero sí la vida de la persona es aborrecida cuando es una persona prostituida, cuando es una persona arruinada, que pierde el respeto, pierde el temor, pierde la reverencia, pierde aún la poca educación que se le ha dado. Los pocos principios se van perdiendo. Entonces eso no es agradable. Aunque usted no odie a la persona, como en el caso del Señor, que Él ama al pecador, sin embargo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nosotros podemos amar a la persona, pero aborrecemos lo que se ha prostituido. Especialmente porque cuando nos prostituimos, no solamente nos arruinamos, sino que no somos felices. Porque no todo lo que viene es para bien. Porque muchas veces sabemos hacia dónde se están dirigiendo y qué es lo que va a pasar de ellos. Entonces, qué buena pregunta es, ¿qué llevó a Zaqueo a convertirse en cobrador y hasta en jefe de cobradores? A los judíos por nacimiento que optaban trabajar para los romanos se les consideraba traidores. Imagínense qué tremendo. Se les consideraba traidores a los que trabajaban para el imperio romano para poder recaudar los impuestos. Además era sabido por todos que los cobradores de impuestos se enriquecían a expensas de sus compatriotas. Entonces, si este hombre era rico, es porque se había valido de su propia gente. ¡Qué duro! ¡Qué espantoso! Valernos de nosotros para estar bien. O valerse de la congregación, valerse de los hermanos en Cristo para estar bien.
es algo muy, muy aborrecible. ¿Qué hay en la vida de esa persona? ¿Qué hay en su corazón? Aunque se llame Zaqueo, ¿qué pasó en su corazón? ¿Por qué se desvió? ¿Quién influyó? Porque no solamente se trata de condenar a Zaqueo, sino a todos aquellos que colaboraron de una forma directa o indirecta a que él se volviera un cobrador de impuestos. Y peor, ¿qué lo habrá llevado a que se convirtiera en jefe, a que superara el solamente ser un cobrador? ¿Qué ambiciones tenía? ¿Qué hizo para llegar a ser jefe? Entonces no sorprende, por lo tanto, que las multitudes se sintieran molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuestos, como está en el versículo número 7, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Qué lindo que Dios se acuerde de nosotros los pecadores, ¿verdad? Entonces la gente tenía razón en murmurar, en molestarse. A pesar de que Zaqueo era el deshonesto, a pesar de que Zaqueo era el traidor, Zaqueo sintió algo, y es lo que de seguro nosotros sentimos. Tal vez no de los hermanos, tal vez no de las personas que nos rodean, que debería de ser, pero no lo es. Es que Zaqueo sintió que Jesús, a pesar de ser deshonesto, a pesar de ser traidor, Jesús lo amaba. Y esto es maravilloso, hermano, que a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que nosotros hemos hecho, a pesar de lo que la gente mira en nosotros, a pesar de lo que la gente piensa de nosotros, a pesar de lo que la gente sabe de nosotros, qué lindo es aún así sentir el amor de ellos. Porque si conocía el nombre de él y lo llamó por su nombre, ¿qué habrá sentido Zaqueo que él no sabía de él? Porque yo no sé si usted se sorprende cuando usted encuentra a una persona desconocida y le llama por su nombre. Y usted, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Uno quiere, me llamó por mi nombre, no puede ser. ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo dijo? Eduardo. ¿Ah? ¿Y cómo sabe mi nombre? Si sabe mi nombre, sabe muchas cosas de mí. Y peor si soy mañoso. ¿Verdad que hay sentido en eso? Entonces, Jesús lo amaba y esto hizo que el pequeño recaudador de impuestos se convirtiera. Yo quiero preguntarle, nosotros que estamos conscientes de cómo éramos, por el ejemplo de Zaqueo, ¿qué hizo que nos convirtiéramos? Algo debe haber hecho el Señor para que nosotros nos convirtiéramos. En este hombre que aparentemente solo vive para el dinero, que ha prostituido su fidelidad al pueblo de Dios y su honor de pertenecerle, arde el deseo de ver a Jesús. ¿Cuántos estábamos? Pero ¿cuántos estarán en esa condición, en esa situación, en esa clase de vida, en ese señalamiento continuo, en esa marginación, en esa contaminación, en esa prostitución? ¿Cuántos estarán anhelando ver al Señor Jesús? Y al igual que los israelitas, los vemos como traidores, los vemos como deshonestos, los vemos como sucios, y solo Dios sabe cómo el corazón de ellos está ardiendo
por la misericordia de Dios. Es tremendo porque fíjese que en el capítulo 19, en el capítulo 18, hay una porción, yo quiero que me la pongan, en el capítulo 18 y versículo número 35, me adelanté a una cita bíblica, pero oiga lo que dice. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Entonces, el ciego quería oír. Fíjense, el ciego, o sea, el que no veía, quería oír. Amén. Y aquí encontramos que el publicano quiere ver. Lo traigo a colación porque un poquitito más adelante lo voy a tocar. Entonces, por la vista y por el oído llega la salvación al hombre. Por el oído y por la vista. Así es como llega la salvación al hombre. Ahora, fíjese qué tremendo que los mensajeros del Bautista recibieron de Jesús el encargo. Mire lo que dice ahí en Lucas 7, 22, un poquito más abajo, Lucas 7, 22. Ya me ganaron. Y respondió Jesús, Juan el Bautista había enviado a sus mensajeros, a sus discípulos, a donde el Señor Jesús, para preguntarle si él era el que había de venir o había que esperar algún otro. Entonces mire la respuesta del Señor Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis ¿qué? Visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, mire, los mensajeros recibieron de Jesús el encargo de ver y oír. Ahora, como el ciego tiene que superar el obstáculo de la multitud, fíjese bien, el ciego tenía un obstáculo. Zaqueo tenía también un obstáculo. El obstáculo del ciego era la gente, y el obstáculo de Zaqueo era la gente. ¿Cuál es el problema nuestro? La gente. Qué tremendo. ¿Cuántos no se convierten por la gente? ¿Cuántos no se salvan por la gente? ¿Cuántos no se sanan por la gente? ¿Cuántos no se liberan por la gente? ¿Cuántos no son bendecidos por la gente? ¿Cuántos no diezman por la gente? ¿Cuántos no se congregan por la gente? ¿Cuántos no oran por la gente? ¿Cuántos no se preocupan por los necesitados por la gente? ¿Qué obstáculo? Entonces, el ciego, como no podía ver, el obstáculo de la gente era el bullicio de la gente. Entonces no dejaba que él supiera, porque no oía, tuvo que preguntar. Entonces, como él no podía hacer más que gritar,
superó el obstáculo. Y si nosotros supiéramos, y algunos lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el obstáculo para que yo progrese espiritualmente? ¿Cuál es el obstáculo para que yo me congregue? ¿Cuál es el obstáculo para que yo aprenda? ¿Cuál es el obstáculo para que yo sirva? ¿Cuál es el obstáculo para que yo sirva? Por favor, oiga, ¿cuál es el obstáculo para que yo sirva? ¿Cuál es el obstáculo para que yo me restaure? ¿Cuál es el obstáculo para que yo sea feliz? ¿Cuál es el obstáculo para que yo prospere? No lo va a superar. El Señor le está diciendo que el ciego tenía un problema, un gran obstáculo, la multitud, la gente, porque no se podía oír lo que estaba pasando de parte del Señor. Él no lo sabía, pero él superó el obstáculo de la gente. Y eso hizo que él viera. Y Zaqueo superó el obstáculo de la gente y pudo ver a Jesús. Es que él quería ver a Jesús. Él no sabía los beneficios que trae el ver a Jesús. Y mejor dicho, el querer ver a Jesús. Cuando usted quiera ver a Jesús, se levantarán obstáculos. Como el ciego tiene que superar el obstáculo de la multitud que acompaña a Jesús, así también el jefe de los publicanos, de igual manera. El ciego grita, el publicano sube al árbol que tiene sus ramas extendidas. Y aquí hay algo muy lindo que yo nunca olvido, que lo enseñó allá en los 90 el hermano Waldo Antonio Mendoza, el pastor de San Salvador, donde ese árbol representa los recursos que Dios provee para que nosotros lo podamos ver. Nunca se me olvida esa enseñanza, qué lindo, es cierto, Dios nos da recursos. Es que, óigame, este hombre no solo era malo, era muy inteligente. Y le aseguro que usted es más inteligente que malo. Aunque no diga amén, usted sabe que es modestia. San Modesto y San Modesta. Usted es más inteligente que pecador. Es que Dios lo diseñó al diseño de Él. Dele un aplauso al Señor, hermano. Qué lindo, va, usted siempre aplaude por las cosas que a veces le impactan y hoy lo hice que aplaudiera por lo que a mí me impacta. Dios lo ha vuelto a usted y lo ha hecho más inteligente que pecador. Porque pecador no lo hizo, o sea, es un decir. Yo espero que usted me comprenda lo que estoy diciendo. En el camino nos descompusimos. En el camino algo nos contaminó. Alguien es responsable de que usted y yo nos perdiéramos. Así como alguien es responsable del daño que tenemos, alguien es responsable de la violación que hay en nuestra alma y aún posiblemente también hasta en nuestro cuerpo. Alguien es responsable de eso. Y quiero decirle algo, ese no se irá hasta que pague el último cuadrante. Así es la ley de Dios. Lo que pasa es que usted y yo no lo vemos. Zaqueo entonces, al subirse a ese árbol, era algo ridículo, ¿verdad? Zaqueo no se cuida de su dignidad. Si no se cuidó para robar, no tiene temor al ridículo de su parapeto, podríamos decir, de su pared, de su barda, de lo que le afectaba para poder ver al Señor, ni las miradas sarcásticas y hostiles de los que lo conocen. Esto es una de las peores cosas que hay nosotros. Tremendo, me recuerdo que el día que yo acepté al Señor y la próxima vez que fui a la iglesia,
o que iba a ir a la iglesia, no me recuerdo si iba a salir del trabajo, iba a salir de la casa, no sé, íbamos a salir o iba a hacer, no me recuerdo. Lo que sí sé, me acuerdo de lo que yo hice. Hablo de lo que yo hice, no de lo que hicieron. Yo compré una biblita, habían en ese tiempo, en los 80, habían unas biblitas así que traían dibujado un barco, un barquito, y eran las más baratas, creo que costaban, no sé si 5 o 9 colones, era lo más barato. Entonces yo compraba la más chiquita y todavía la envolvía en una bolsa. Y si alguien me preguntaba, ¿y para dónde vas? Iba con mi bolsita y con la Biblia bien guardadita. ¿Y por dónde vas? A hacer un mandado, les decía. ¿Cuántos todavía esconden la Biblia o no usan Biblia porque no quieren superar el obstáculo de la multitud? Si nosotros no tuvimos pena ni vergüenza para fumar, para emborracharnos, para hacer cosas ilícitas y no nos escondíamos, ¿por qué hoy tenemos que escondernos para las cosas de Dios? Si usted fue de los lotarios y los locarios, y quizás lo que menos fue de los rotarios, pero ya que dije de rotarios, quizás usted fue de los rotarios, ¿por qué usted hoy no es un discípulo del Señor? Si usted fue directivo de la colonia y de esto y lo otro, y fue representante de equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, o lo que sea, si usted fue el que programaba y organizaba las fiestas navideñas, si usted es el que hacía aquellas excursiones maravillosas de los años dorados, ¿por qué hoy no le puede servir al Señor? ¿Cuál es la vergüenza? Si él sabía lo que había hecho, no tuvo tampoco temor ni vergüenza de subirse a un árbol y hacer el ridículo. Dios le había provisto de recursos. Dios siempre le ha provisto de recursos para que usted se suba y haga el ridículo. Entrar en contacto con Jesús le importa ante todo. Qué maravilloso esto. Vemos que es llamado por su nombre. Ahora se cumple en él lo que este nombre significa. Mire qué tremendo. Significa que, valga la redundancia, ya lo dije, pero significa entonces que de alguna manera sus padres le pusieron un nombre que lleva una promesa. Quiere decir que sus padres le dieron, lo sellaron con una promesa al ponerle Zaqueo. Sus padres confiaron de que un día Dios iba a acordar de él. Ya lo expliqué al principio para no tener una mala interpretación. Algún día Dios se va a acordar de él. Y eso es lo que ese momento se estaba cumpliendo. Ahora se cumple en él lo que este nombre significa. Dios se acuerda de él y se compadece, haciendo grande al que es pequeño, haciendo fuerte al que es débil, haciendo rico al que es pobre, haciendo sano al que es enfermo, haciendo libre al que es esclavo, haciendo feliz al que ha sido toda la vida triste. Eso es lo que está para usted y usted lo ha despreciado de seguro. Llegó ese día para Zaqueo. Entonces, veíamos en el versículo 7 la reacción de la gente. Se puede juzgar que Zaqueo fue sin duda un torcido publicano. Con solo ser publicano era torcido, pero estoy aumentándole aquí al asunto. Lo estoy haciendo superlativo de una forma indebida. Amén. Porque superlativo de publicano debe ser jefe, ¿va? Jefe de ellos. Entonces, pero sin embargo, después de ese encuentro con Jesús, la misma gente llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que la enderezaran. Sí, porque la gente siempre nos ha conocido y nos ha juzgado. Pero cuando llegamos a Cristo y ven los cambios de Cristo operados en nosotros, entonces reconocen y se dan cuenta que nosotros necesitábamos ser enderezados.
Era lógico, era deshonesto. ¿Quién iba a querer pensar de que este hombre tenía que ser enderezado? Era traidor, y de igual manera la gente pensaba de que él necesitaba que alguien lo enderezara. Solo el Señor nos puede enderezar, hermano. Ahora, note algo bien importante. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, mire qué tremendo, a los que privó, podríamos decir, a los que defraudó, o sea, a los que privó con abuso de su confianza, porque ¿cuántos nos defraudan abusando de nuestra o abusando de la confianza del prójimo o del hermano? ¿Cuántos se valen de usted por la confianza que les ha dado? Así pudo haber pasado en el caso de los que Zaqueo defraudó, o con infidelidad a las obligaciones propias de lo que les toca por derecho. O sea, no era culpa de Zaqueo que ellos tuvieran que pagar impuesto. Eso no lo hacía él culpable, pero él se valía sacando más porque él podía ser contratado por Roma, o él decía, ¿cuánto tienen que recoger en esta ciudad? $1,000 por todo, un ejemplo sencillo, pequeño. $1,000 por esta ciudad. Entonces venía él, podía decir, bueno, aquí están los $1,000 y déjenme a mí recoger lo que yo quiera. Entonces el Imperio Romano le decía, ese es problema tuyo, saca lo que tú quieras. Entonces era como comprar un objeto y revenderlo. Dígame si no era aborrecible este hombre. Él tiene la autoridad hoy porque yo tenía que dar $10 y él me está sacando 100. ¿Cómo se le llama eso? No lo diga, por favor, porque corre peligro. Amén. Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Mire qué tremendo. No sé si comprendió lo que acabo de decir. Demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Entonces, no fue suficiente para él, mire qué tremendo esto, subirse al árbol sicómoro. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque al subirse al árbol sicómoro, demostró que él quería un cambio, que él sentía algo, y lo demostró al subirse al árbol sicómoro. Cuando alguien viene a la iglesia y nunca ha venido, es porque ya en él ha pasado algo interno. Y posiblemente no lo sepa. Porque no lo sabemos hasta que la luz viene a nuestra vida. No lo sabemos sino hasta que el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos vivifica. Entonces, encontramos esto en este hombre. Demostró lo externo, pues no era fácil por la vergüenza. Él era pequeño, él era limitado. Cualquiera se podía reír de él al saber que tenía que usar un recurso, pero un recurso provisto por Dios. Aunque los demás se rían, es lo que Dios me ha provisto. Por eso usted no se puede avergonzar de que en el almuerzo usted come una tortilla con frijoles. Ese es el recurso que Dios le ha dado. No nos avergoncemos del carro que tenemos. Ese es el recurso que Dios nos ha dado. Y si usted y yo no somos fieles en lo poco, no se nos podrá dar lo mucho. Para el que tenga oídos, porque entendimiento sí sé que entienden. Entonces, repito, no fue suficiente para él subirse al árbol sicómoro, sino que manifestó mediante una nueva conducta. No solamente se subió al árbol, sino que él manifestó una nueva conducta. Entonces, es muy necesario que lo externo sea igual a lo que sucede
internamente. Amén. ¿Podemos traducir nuestra fe en acciones? Oiga lo que estoy diciendo. ¿Podemos traducir nuestra fe en acciones? Esto es lo contrario. Entonces, lo contrario a que él se sube primero, manifiesta lo externo, pero cuando él está en su casa, manifiesta lo interno, lo que lo llevó a hacer lo externo. Por eso el Señor no fue engañado. Por eso le dijo, Zaqueo, desciende, aprisa. Si este Zaqueo hubiera sido un publicano con Jesús, el Señor se va de paso. Por eso cuando oremos, no me pases de largo, Señor. Entonces el Señor nos dice, sé honesto y no te paso de largo. Sé sincero y no te paso de largo. Sé íntegro. Esta semana aprendimos muy claramente lo que es la integridad a los ojos de Dios. Sé íntegro y no te paso de largo, porque ¿quién podía creer que este hombre fuera íntegro? Pero para él fue íntegro. Sé que sos un malvado, pero sé que me quieres ver. Sé que eres un malvado, pero sé que quieres cambiar. Sufres porque sabes lo que eres. Ya no quieres ser un ladrón, yo lo sé. Eres ladrón, pero ya no quieres ser ladrón. Eres un borracho, pero ya no quieres ser borracho. Eres un sinvergüenza, pero yo sé que ya no quieres ser un sinvergüenza. Entonces, desciende. Increíble eso, hermano. Por eso no podemos juzgar. Y lo hacemos. Y cuando nosotros juzgamos, estamos cavando nuestra propia fosa. Por eso, nuestra vejez será peor de la que juzgamos hoy. Nuestro matrimonio será peor del que juzgamos hoy. Nuestros hijos serán peores de los que juzgamos hoy. Yo le he dado a usted testimonio que a mí me ha tocado aprender con el dolor y la vergüenza. Cuando uno tiene a sus hijos bebés, bueno, primero cuando nunca ha tenido bebé, uno le fastidia el llanto de los niños de noche. No me da estos niños, ¿para qué? Ay, uno dice, ¿por qué no se van a vivir a casas grandes donde no se oigan? No, ¿por qué no te vas vos a vivir a una casa grande? Sería, ¿verdad? Pero cuando uno tiene sus bebés, ay, uno se duerme con el llanto de los niños. Y cuando usted lo ve, ay, qué lindo, dice uno, pero ya es papá. Entonces cuando uno tiene bebés, uno juzga a estos niños inquietos, como botan todo, qué bulla hacen. Espérate que lleguen los tuyos a esa edad. Y cuando lleguen a esa edad, esos adolescentes maliciosos, como se peinan solo echando sol en el espejo, espérate, ya vas a tener el tuyo de esa edad. Y esas vergüenzas las pasé. Porque yo juzgaba a los demás y, ay, dijo el Señor, no has llegado a la edad de ellos, tus hijos. Entonces, el matrimonio que tú juzgas hoy, posiblemente el tuyo será peor que el que estás juzgando. Por eso mejor quédate con la trompa callada. No quise decir boca porque es muy grosero. Es que juzgamos, mire, juzgamos a los viejos. Este viejo no se apura. No, hombre, ya no puede, espérate que llegues a viejo. A vos en río de ruedas te van a llevar. Yo he oído eso, hermano. Tremendo, digo yo, esta gente no tiene temor de su vejez. Algunos se atreven a retar y querer golpear a un anciano. Digo, estos no saben lo que están sembrando, van a llegar a ser peores. O sea, peor es lo que les va a pasar a ellos. Es por eso que yo amo al Señor, hermano. Porque es el único que realmente conoce el corazón. Y Zaqueo recibió el amor del Señor Jesús. Santiago 2:14, cuando le decía
¿Podemos traducir nuestra fe en acciones? Dios mío, pues no me sonó porque no lo puse. Ni lo traje. Pero ya, ahorita voy a llegar a fin porque hasta ahorita acabó el reloj, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿cómo alguien dice que por dentro es maravilloso y por fuera no se le nota? Si dice que es lindo por dentro, que manifieste que es lindo por fuera. Amén. ¿Qué cambio necesitamos hacer? Yo sé que no pudimos desarrollar en su plenitud por la pregunta que estoy haciendo, pero espero en el Señor que usted haya comprendido el meollo y quizás no llegamos, como le dije al principio, a la plenitud de lo que es el significado del nombre, pero sí lo hemos logrado comprender. Dios se ha acordado de mí. Ahora, ¿qué cambio necesitamos hacer? Fíjese que Zaqueo resolvió inmediatamente. Oiga, inmediatamente resolvió. Nada le pidió el Señor, nada. Y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes, o sea, lo que me he ganado lícitamente, voy a dar la mitad para los pobres. Claro, ¿cuál era el problema de Zaqueo? El amor al dinero. Él era jefe de cobradores de impuestos. Él era comerciante. Él le pagaba a Roma y se quedaba sacando lo que él quisiera. Qué tremendo, hermano. Eso es lo que era Zaqueo. Entonces él resolvió inmediatamente eso. Y aún, mire qué tremendo, la ley de la retribución, la ley de la restitución, mejor dicho, de la restitución. Y dijo: a quien le he robado, a quien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Así que si a alguien le robé $10, le voy a dar 40. O sea, oiga, él era alguien que vivía de los intereses. Y que el que vive de los intereses quiera pagar intereses, ese está por verlo. Es un avaro. Su Dios es Mamón. Así se llama el Dios del dinero. Y le dije: a quien yo... Mira qué tremendo es este hombre. Señor, a quien yo le he prestado de esa forma, yo le voy a pagar todos los intereses, 3 veces más. O sea, le voy a dar 4 veces lo que le quité. Ahora, eso es lo que él hizo inmediatamente. Sencillamente porque Dios se había acordado de él. Amén. Vamos a orar. Porque Dios sabe que nosotros sabemos que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, y especialmente cuando Él se ha acordado de nosotros. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué maravilloso. Porque solo nosotros sabemos los que nos ha vuelto lo que somos, que no es agradable a ti, ni agradable a los demás, pero ellos no lo saben, Señor. Así como nadie sabía posiblemente por qué Zaqueo se volvió publicano y después, aún peor, se volvió jefe de ellos. Pero él necesitaba cambiar. Él necesitaba, hablo de sí mismo, de Zaqueo, él necesitaba cambiar. ¿Qué lo llevó a resolverlo tan prontamente este cambio? La llegada de Jesús, el Señor,
a su vida. Significa que Zaqueo dejó de ser el Señor de su vida. El Señor Jesús se volvió el Señor de su vida. Y esto lo llevó a hacer cambios radicales en su vida. Cuando él estaba en casa, manifestó que fue librado del poder del dinero sobre él. Y esto solo el Señor lo puede hacer. No fue cuando Jesús pasaba. No fue cuando él superó el obstáculo de la gente. No fue cuando él hizo el ridículo para poder subirse al árbol sicómoro, sino cuando él estaba en su casa con el Señor Jesús, cuando él le había permitido a Jesús entrar a su casa, a su intimidad. Ahí fue liberado él del amor al dinero. Hasta que estemos en intimidad con el Señor, vamos a ser liberados de. Pero dejémoslo entrar a nuestra casa. Este cambio, dijo el Señor, este cambio confirma que Él es un verdadero hijo de Abraham. Dios se ha acordado de usted, hermano. Es su tiempo. No importa que haga el ridículo hoy apareciendo con una Biblia. No importa que hoy haga el ridículo orando en un restaurante, en la oficina por la comida. No importa que hoy haga el ridículo diciendo que va para la iglesia. No importa que hoy haga el ridículo, que diga que quiere ser siervo de Dios. Todo el mundo sabe que somos deshonestos, aún que somos traidores de nuestra propia gente. Pero el Señor, si es así, no lo pasará de largo. Mirará hacia donde usted está para verlo. Y le dirá: Zaqueo. Le está diciendo: Dios se ha acordado de ti, desciende. Gracias, gracias, Señor, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que nos habíamos perdido. Y si nunca nos habías tenido, no era posible perdernos, pero al decirnos que nos habíamos perdido, es porque en un tiempo fuimos tuyos. Y te acordaste de nosotros. Y no te avergonzaste de llegar a nuestra vida y de llegar a nuestra casa. Y no te importó que los demás murmuraran, porque Él sabía que luego iban a haber cambios externos, como los que estaban sucediendo internamente en la vida de Zaqueo. De seguro todos se alegraron de que ya no iban a tener a Zaqueo como jefe de cobradores. Iban a descansar, solo ellos saben de qué. Los que antes lo maldecían, ahora lo bendecían. Los que antes se entristecían al verlo, ahora se alegrarán de verlo. Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu
perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivas